Y bueno, mi gente, espero que esté todo bien, todo funcionando de manera correcta, apropiada y adecuada. En unas horas veremos otra vez al Real Madrid, con una diferencia que ya no tenemos nada por lo que competir. Yo de verdad veo imposible que gane la liga. Ayer estaba hablando con un amigo y me dijo, pero ojo, porque a lo mejor al Barça le da duro la eliminación de Champions, no sé qué. Yo dije, no, amigo, no hay manera de que el Madrid pueda remontar esto. Es muy difícil. Sobre todo lo que veo imposible es que el Madrid no vaya a perder ningún partido de aquí a final de temporada. Creo que es lo más difícil que veo, sobre todo teniendo en cuenta el bajonazo con el que vamos a llegar, que ya conocedores de no ganar ningún título, creo que cambia bastante la perspectiva. Pero bueno, no nos vamos a enredar mucho con eso. Vamos a arrancar ya porque se viene bastante interesante. Al final del video van a ver a Juanma Rodríguez, como siempre, maravilloso. Bueno, no siempre, pero casi siempre en una postura bastante interesante, en la que ha puesto a los Negreiro Boys en su sitio. Por cierto, lo de Hendrick es bestial. Me alegra mucho saber que aparentemente la temporada que viene le vamos a tener en la plantilla. Pero vamos a arrancar ya para no enredarnos, así que vamos a darle play. Y quiero empezar con esto de... ¿cómo que se llama? ¿Más que culé? No. Solo para ridiculez, el programa este que tenemos tiempo que no reaccionábamos, pero que es absolutamente legendario, y el nuevo ridículo de J. Jordi. ¿Usted ha visto, por ejemplo, alguna vez a algún presidente del Madrid bajando a zona de vestuarios para hablar con el árbitro? Eso no se ve en la federación, eso se verá sabiendo que baja. Yo no sé si un presidente del Madrid ha bajado, pero yo lo que sí que sé es que un vicepresidente del Barça ha bajado al vestuario del árbitro a entregarle una camiseta del Barça para que... Mira la cara de J. Jordi como que imbécil. Es que me parece loco. Entrega a su hijo, porque sé que aquel árbitro, su hijo era muy culé. Entonces, si a esto me tengo que ir a confesar, pues no. Porque además ese partido parece que lo perdimos. Pero yo sabía que ese árbitro, su hijo era muy culé. El árbitro no, el niño era un niño de 8 años y yo le tiré una camiseta por todo. Oye, muchas gracias, Juan. Es que la cara que le queda al final es absolutamente poesía. Mira, es que uno, cuando siempre he dicho una cosa, cuando uno tiene rabo de paja, no se puede acercar a la candela, porque lo más probable es que te termines quemando el culo. Así de simple, y perdóneme la expresión. Este hombre ha ido escarbando a ver si conseguía algo del Real Madrid y ha encontrado con que realmente Gaspar, en un ejercicio de responsabilidad y además de, ¿cómo les explico?, de decir la verdad, se le salió algo que seguramente lo dijo en el sentido de no, que un hijo de un árbitro era muy culé. Esa era la intención de él, pero terminó echándole los planes por tierra de una manera vergonzosa. El ridículo es monumental, y por eso les digo, cuando uno tiene rabo de paja no debe meterse a la candela, porque la probabilidad de que salgas quemado es altísima. Pero voy a unir este clip con el que viene y van a entender el porqué. Miren esto de un ex árbitro. Este es el canal de, no me acuerdo del árbitro que está aquí, el nombre de este árbitro que salió diciendo de lo de Negreira, que bueno, lo están intentando vetar. Parece que ahora tiene un canal que se llama La Hora Negreira y el árbitro se llama José Luis Paradas. Presten mucha atención a lo que les estoy diciendo, hablando de que los presidentes del Madrid van a hablar con el árbitro. Porque ¿cuál fue el motivo? Porque me acuerdo, José Luis, que estábamos en el Meliá Barajas y de hecho íbamos a hacer las pruebas físicas y estábamos todos los compañeros en el autobús y claro, estábamos pendientes, sabíamos que estaba pasando algo, no sabíamos muy bien el qué. Pero cuando llegamos allí en Las Rozas a hacer las pruebas físicas, medio nos comentaron, porque ya sabes que aquí los silencios son bastante comunes en el CTA. Si se puede explicar el motivo, José Luis, si lo quieres compartir. Sí, a raíz de un partido Real Madrid-Rayo Vallecano que hice 3 días antes, pues resulta de que tuve una llamada al director técnico con muy malas formas, recriminándome que no había sido valiente al no expulsar a Mourinho, cuando yo entendí que esa acción era de amarilla. Incluso tenía un delegado de partido que era Quique Mejuto, que me dijo que lo vio igual que yo de amarilla, y evidentemente él, pues sus formas no fueron las adecuadas. Yo lo trasladé al secretario por entonces del comité, Raúl Masó, lo trasladé a Victoriano y le dije que no estaba de acuerdo, simplemente. Y luego, pues, él decía de que no, que era un asustón, que era un cagón, prácticamente, y le dije que precisamente a mí no se me podía tachar de eso cuando lo había expulsado 2 veces, uno con el Murcia y otro con el Villarreal. Y está claro que había algo de fondo, lo cual yo ignoraba, que era salvar a su amigo César Muñiz Fernández, que esa temporada no la llevaba bien. Y evidentemente pues me sentó tan mal que le dije que este hombre o se retrataba a sus formas o yo no iba a hacer las pruebas físicas, nada más. Por mucho que dijesen que no venía bien físicamente, que tenía algún problema, nada de nada. Lo que pasa es que para mí las formas son importantes. Y fue a buscarme. Fue toda la vida a buscarme
cuando decía que era un árbitro bajito y cuando, si algo tengo, que siempre he sido muy honesto. Y a mí no me ha temblado el pulso arbitrar al Madrid, al Barcelona, al Mallorca, al Getafe, siempre haciéndolo con buen criterio. Bueno, chicos, Xavier Estrada Fernández se llama el árbitro. Mira, es lo que les estoy diciendo. El vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros llamó a un árbitro para notificarle que estaba insatisfecho por no haber expulsado a José Mourinho en una jugada en la que él consideró que necesitaba solo sacarle la tarjeta amarilla. Si alguno de ustedes tiene alguna duda de cómo han sido acondicionados estos pobres señores, pongan este video. No hay más nada que añadir, pongan este video y es lo que les estoy diciendo. Mira, es fácil entender cómo ha ido funcionando todo esto dentro del fútbol español. Es que no hay de otra, muchachos. Y de verdad me parece sumamente grave cómo estos clips, que para mí son absolutamente históricos, son cosas que son muy reveladoras, pasan absolutamente desapercibidos. Vamos a cerrar con esto de Juanma Rodríguez, que repito, ha estado absolutamente brillante, cracks. Siempre están en la cara oscura de la luna, ¿eh? Porque llevan 16, qué buenos somos los mejores. Es injustísimo esto, ay Dios mío, qué pena más grande. 17, somos los mejores, es injustísimo esto, de verdad, es que no sé qué nos han hecho. 18, qué injusto es esto, somos los mejores, qué buenos somos. 19, qué injusto es esto, ¿cómo es posible que los demás ganen y nosotros no ganemos y somos los mejores? Qué injusto. 20, qué injusto es esto, de verdad, esto es que no sé, la UEFA, la FIFA, no nos deja, Blatter. 21, qué injusto es esto, de verdad, es que no nos dejan. 22, qué injusto, es que esto es injustísimo, pero ¿cómo es posible? 23, esto es injustísimo, de verdad, con lo bien que nosotros jugamos. 24, pero de verdad, es que no cabe mayor injusticia en el mundo que 25, es que esto es muy injusto, es que de verdad. 26, esto de verdad, es que no puede ser lo injusto. 27, es que esto es muy injusto, es que esto. 28, es que esto es muy injusto. Oye, chico, alguna autocrítica tendréis que hacer a propósito del Barça, ¿no? Alguna crítica tendréis que hacer, ¿no? Qué buenos somos, qué tal los demás no juegan. Gaby, no, si es que hemos merecido ganar, es imposible, nos han robado. Chicos, de verdad, que la Copa de Europa, mucho arroz para tan poco pollo. Mucho arroz para tan poco pollo. Y es que me lo veo otra vez, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Qué injusto, esto es injustísimo, de verdad. José Álvarez ahí. Qué injusto, es que esto de verdad es que no nos dejan. Es que de verdad es que hay una mano negra que es que no nos deja. 2045, es que esto de verdad, es que esto es muy injusto. Es que no puede ser. Hombre, por favor, aprendan ustedes a ganar una Copa de Europa. Y yo no entiendo a esos madridistas, sinceramente lo digo, que a expensas de lo que pase mañana, por supuesto, no se alegran. Hoy es un día, hoy yo voy a irme a Cibeles. Aunque esté yo solo ahí y me voy a bañar, me voy a bañar con Tomás Roncero. Hoy es un día de festividad. Hoy es un día y con mi hermano Alfredo Duro, madridistas, vayamos a la Cibeles a bañarnos, de verdad. Pero bueno, si es que noches como estas no se dan casi. Impagables. Bueno, casi nunca sí. La verdad es que desde que yo estoy aquí, impagables. no hay tu tía. Impagables. Gracias, Josep, por invitarme, de verdad, ¿eh? Es que es absolutamente maravilloso lo de Juanma. Aquí ha estado brillante y bueno, puede ser repetitivo, ridículo para mucha gente, pero me parece muy interesante y es una realidad. La realidad de esta gente es que llevan todos los años, mira, desde que yo tengo uso de razón, el Barça dice que los Champions son 7 partidos y que es muy sencilla ganarla, pero por alguna razón no la ganan y por alguna razón siempre son superiores al rival, que por cierto, el año pasado llegaron a semifinales contra un Inter, para mí, superior a este Atlético de Madrid. Este año se quedaron una ronda más abajo con un equipo para mí inferior y además con un equipo que estuvo ganando la eliminatoria siempre estuvo por arriba en la eliminatoria. Para que se hagan una idea, y lo de la autocrítica, esta gente es que definitivamente no la conoce. Nada, espero que hayan disfrutado de este video. Mañana volvemos por supuesto con más. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.